Ahorré durante años para mi primera casa, pero mis padres usaron todo mi dinero para salvar a mi hermano sin mi permiso, diciéndome con una sonrisa que debería alegrarme por ayudar. Mi nombre es Ana. Tengo 27 años y siempre he sido del tipo de persona que agacha la cabeza y trabaja duro. No porque me encante el esfuerzo ni porque tuviera el trabajo de mis sueños que me impulsara, sino porque tenía un plan tranquilo y constante. Desde que era adolescente, supe que quería comprar mi propio lugar. Nada lujoso, solo una pequeña casa con un patio, un lugar donde pudiera sentirme segura, algo que me perteneciera a mí y solo a mí. Sin caseros, sin compañeros de piso, sin tener que andarme con cuidado. Empecé a ahorrar a los 16 años, trabajando a tiempo parcial en una tienda de comestibles después de la escuela, metiendo billetes en una caja con candado de segunda mano que escondía en el fondo de mi armario. Ese hábito se me quedó. En cada trabajo que tuve, camarera, almacén, entrada de datos, lo que fuera, apartaba una parte y vivía como si no pudiera permitirme nada extra. Con el tiempo, esa caja con candado se convirtió en una cuenta de ahorros. Y para cuando cumplí 26 años, tenía más que suficiente para el pago inicial en mi zona. De hecho, con la forma en que vivía, estaba cerca de poder comprar una casa modesta al contado. Ese era el objetivo. Sin hipoteca, sin ataduras. Mis padres lo sabían, por supuesto, no la cifra exacta, but sabían que estaba ahorrando en serio. Viví en casa un poco más que la mayoría durante la universidad, e incluso después. Pagaba alquiler, ayudaba con la compra, arreglaba cosas en la casa. No era una aprovechada, pero quedarme con ellos me ayudó a acumular más dinero más rápido. Y siempre decían que estaban orgullosos de lo responsable que era, que yo era la madura. Y me comparaban con mi hermano mayor, Leo, cada vez que podían. Leo tiene 31 años. Si yo soy la tranquila y responsable, él es todo lo contrario. Ruidoso, impulsivo, siempre persiguiendo el próximo gran negocio. Un año eran las criptomonedas, al siguiente importaba aparatos electrónicos baratos para revenderlos en Instagram. Es el tipo de hombre que cree que cualquier trabajo está por debajo de él, pero de alguna manera se las arregla para ir por la vida como si las reglas no se aplicaran a él. Mis padres siempre lo consintieron. Lo sacaron de deudas de tarjetas de crédito 2 veces, le ayudaron a pagar el alquiler cuando lo echaron de su último apartamento, e incluso le prestaron dinero para una de sus fallidas ideas de negocio, dinero que nunca volvieron a ver. A pesar de todo eso, me mantuve al margen. Su vida, sus decisiones. Me concentré en mi propio camino. No éramos especialmente cercanos, Leo y yo. Lo quería de esa manera distante y obligatoria de hermanos, pero nunca lo respeté de verdad. Trataba la vida como un juego y a las personas como piezas de ajedrez. Siempre encantador cuando necesitaba algo. Despectivo una vez que lo conseguía. Pero bueno, ese era su problema. Simplemente no dejé que se cruzara con el mío. O al menos eso creía. Entonces llegó aquella noche. Nunca la olvidaré. Era un martes, uno de esos largos días sin incidentes en los que solo quieres calentar las sobras, ver un programa tonto e irte a la cama. Llegué a casa del trabajo, todavía con mi camisa de botones arrugada, y mi madre estaba esperando en la mesa de la cocina. Papá estaba sentado a su lado con las manos entrelazadas como si se preparara para un funeral. Toda la escena me pareció extraña de inmediato. Me dijeron que me sentara, que necesitaban hablar. Pensé que alguien había muerto. Juro que se me encogió el estómago antes de que siquiera hablaran. Empezó mi madre. Ana, cariño, tu hermano está en problemas. Problemas serios. Al principio no dije nada. Solo los miré, esperando el resto. Ella miró a papá, quien asintió como dándole un permiso silencioso para continuar. Lo están demandando. Cosas de negocios. Algo sobre acusaciones de fraude a inversores. ¿Presuntas?, interrumpió papá. Solo presuntas por ahora. Cierto, continuó mi madre, pero los honorarios legales son enormes. Y podría enfrentarse a la cárcel si no llega a un acuerdo. Parpadeé lentamente, procesando. Vale. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Mi madre dudó,
luego extendió la mano y la puso sobre la mía como si intentara suavizar el golpe. Usamos tus ahorros para ayudarlo. Para mantenerlo fuera de la cárcel. Al principio, realmente no entendí lo que quería decir. ¿Mis ahorros? ¿Cómo podrían? Y entonces caí en la cuenta. La cuenta bancaria compartida, la que había abierto años atrás con papá cuando aún estaba en la universidad, antes de tener mi propia estabilidad financiera. No la había usado en años, pero al parecer nunca se habían eliminado de ella. No se me había ocurrido comprobarlo. Tenía mi propia cuenta ahora, por supuesto. Pero esa antigua todavía tenía una cantidad significativa. Un colchón, una reserva. La había dejado intacta a propósito, como una red de seguridad oculta por si ocurría lo peor. Y la habían vaciado. No podía hablar. Ni siquiera sentí ira al principio. Solo silencio. Conmoción. Me zumbaban los oídos. Sentía el pecho vacío. Papá intervino antes de que pudiera procesar nada. Deberías sentirte bien por esto, hija. Ayudaste a tu familia. Ayudaste a tu hermano. Mi madre asintió rápidamente. ¿Exacto? No es como si lo estuvieras usando todavía. Aún vives aquí. Y Leo, él lo necesita más que tú ahora mismo. Creo que lo que más me impactó no fue la traición. Fue la sonrisa en su rostro cuando dijo eso. Como si se esperara que estuviera orgullosa. Como si debiera agradecerles por robar lo que pasé más de una década construyendo. Me levanté lentamente. Mi silla raspó contra el suelo con ese horrible sonido chirriante. Y no dije nada, ni una sola palabra. Simplemente subí las escaleras, preparé una bolsa de lona, cogí mi portátil del trabajo y me fui. No di un portazo. No grité. Ni siquiera pedí una explicación o intenté discutir. Simplemente salí de esa casa como un fantasma. Me quedé en el sofá de una amiga durante unas noches, luego alquilé un pequeño estudio en el centro y empecé de nuevo. No respondí a sus llamadas, no contesté a sus mensajes. Bloqueé a Leo por completo. Abrí cuentas nuevas, cambié contraseñas, congelé todo a lo que aún pudieran tener acceso. También denuncié la retirada de dinero, presenté una denuncia policial y todo, pero el oficial dijo que como técnicamente era una cuenta conjunta y nunca eliminé sus nombres, no se podía hacer mucho. Quizás un tribunal civil, pero incluso así era confuso. Así que lo dejé pasar. No por ellos, sino por mí. No podía permitirme el desgaste emocional. Pasó un año. Trabajé como una posesa. Acepté contratos freelance, trabajos secundarios, cualquier cosa que cayera en mis manos. Estaba más motivada que nunca. No porque quisiera venganza, al menos no conscientemente, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que no estaba rota, que todavía podía ganar. Luego, hace unas semanas, ocurrió algo que no esperaba. Algo que me hizo detenerme, revisar mensajes antiguos que había ignorado y finalmente abrir uno que empezaba con: Ana, por favor, tenemos que hablar. Era de mi madre, y lo que decía lo cambió todo. Pero ya llegaré a eso, porque antes de ese mensaje, me enteré de otra cosa. Algo que me dio el primer momento de verdadera satisfacción que había sentido en meses. Leo se había declarado en quiebra. Resulta que rescatarlo una vez no fue suficiente. Lo había malgastado todo de nuevo. Problemas legales, deudas, demandas, negocios fallidos, todo le alcanzó. Y mis padres, estaban agotados, al límite, vendiendo joyas, refinanciando la casa, ahogándose. Y yo estaba cerrando la compra de una casa en efectivo. Un tranquilo bungalow de una planta a las afueras de la ciudad con un pequeño jardín trasero y un porche delantero que recibe el sol de la mañana. El tipo de lugar con el que soñaba desde los 16 años. Ahora me están llamando, dejando mensajes de voz diciendo que me echan de menos. Que la familia permanece unida. Que Leo ha pasado por un mal momento y que necesitamos sanar. No he respondido, ni una sola vez. Y planeaba seguir así hasta que algo en ese último mensaje me dejó helada. No era una disculpa. Era una advertencia. Y ahí fue cuando todo cambió.
Déjame explicarte. Leí el mensaje 3 veces antes de moverme. Eran alrededor de la medianoche. Estaba sentada en la mesa de mi nueva cocina, sola con un bol de pasta sobrante, con la televisión zumbando de fondo con alguna reposición de una comedia tonta a la que no prestaba atención. El mensaje de mi madre había llegado a las 11:42 de la noche. Lo suficientemente tarde como para parecer urgente, pero no una emergencia. Mi teléfono vibró una vez y luego se quedó en silencio. Ana, tenemos que hablar. Es sobre Leo. Por favor, no ignores esto. Se está desesperando y ha estado diciendo cosas que nos preocupan. No creo que esté en un buen estado de ánimo. Me quedé mirándolo. No enfadada, no asustada, solo fría, entumecida. Mi primer pensamiento ni siquiera fue de preocupación. Fue, ahora se preocupan. No cuando fundió su tercer negocio en 2 años. No cuando agotó sus tarjetas de crédito. No cuando vació mis ahorros como si fueran una máquina expendedora. Ahora estaban preocupados. No respondí. Apagué el teléfono, lo puse boca abajo y me fui a la cama. A la mañana siguiente, sin embargo, el mensaje no me abandonaba. No quería que me importara. Pero la cuestión es que me habían criado para que me importara. Para mí, la culpa era un músculo entrenado y ejercitado desde que tenía edad suficiente para limpiar los desastres de mi hermano. Sé la persona más madura, Ana. Está pasando por un mal momento. Eres más madura. Él no piensa las cosas. Escuché esas frases toda mi vida. Resonaban ahora involuntariamente. No respondí, pero hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Revisé las redes sociales de mi hermano. Su Instagram había desaparecido. También su Twitter. Su Facebook, abandonado. La última publicación era de hacía meses. Una cita motivacional sobre una foto borrosa de un coche de lujo. El tipo de cosa que la gente publica cuando quiere que pienses que les va genial. No estaba segura de lo que esperaba encontrar. Quizás quería una prueba de que realmente había tocado fondo. Quizás quería sentirme justificada en mi silencio. O quizás, en el fondo, todavía necesitaba ver con mis propios ojos que el niño de oro finalmente había caído del pedestal que habían pasado años reforzando. Más tarde esa semana, recibí otro mensaje. Esta vez de papá. Hola, hija. Sé que estás enfadada, pero las cosas se están descontrolando con Leo. Está hablando de ti, diciendo cosas que no tienen sentido. Está paranoico. Por favor, solo ven. Aunque no quieras hablar con él, solo necesitamos verte. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan increíblemente atípico de mi padre sonar alterado. De pequeños, él era el firme. No cariñoso, no hablador, pero siempre seguro. El tipo de hombre que pensaba que los sentimientos estaban bien siempre y cuando te los guardaras para ti. Aún así, ignoré el mensaje. Seguí yendo a trabajar, regando mis plantas, haciendo mis compras semanales. Seguí fingiendo que no me importaba, pero entonces empezó a filtrarse en mi mundo. Primero, recibí una llamada en el trabajo. Mi jefa me hizo un gesto para que me acercara, con una expresión ilegible. Hay un hombre en el vestíbulo preguntando por ti, dijo. Dice que es tu hermano. ¿Está todo bien? Se me heló la sangre. No le había dicho a Leo dónde trabajaba. No le había dicho a nadie de mi familia dónde trabajaba ahora. Fue una elección deliberada, un límite, una línea, y él la había cruzado. Caminé hacia el vestíbulo, con el corazón latiendo con fuerza, ya ensayando 1000 maneras de decirle que se fuera. Pero cuando llegué, ya no estaba. Solo una recepcionista confundida y una silla vacía. Esperó unos 10 minutos, dijo ella. Luego se fue. Dijo que sabrías por qué. No lo sabía. Pero el hecho de que me encontrara fue suficiente para inquietarme durante días. Una semana después, llegué a casa y encontré un sobre metido en mi buzón. Sin sello, sin dirección, solo mi nombre escrito con trazos apresurados y agresivos.
Dentro había una sola hoja de papel, escrita a máquina, sin firma. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Sigue ignorando a tu familia y verás lo que pasa. La sangre es la sangre. No olvides quién eres. Esa noche, instalé cámaras. No se lo dije a nadie. 2 días después, una de ellas grabó a Leo caminando por mi entrada a las 3:17 de la madrugada. No llamó a la puerta. No dejó nada. Simplemente se quedó allí, mirando la casa durante casi 5 minutos. Luego se fue. Ese fue el punto de quiebre. No el dinero, no la traición, ni siquiera el hecho de que mis padres todavía lo defendieran después de todo. Fue esa mirada, esa amenaza silenciosa y tácita, la idea de que incluso después de todo, él pensaba que todavía tenía acceso a mi vida, a mi espacio, a mi paz. Así que llamé a mis padres. Era la primera vez que escuchaban mi voz en más de un año. Mamá contestó. Vi a Leo en mi casa, dije secamente. A las 3 de la mañana. Ella jadeó. ¿Qué? ¿Cuándo? Tengo cámaras, respondí. Las tengo desde hace un tiempo. Estaba simplemente parado ahí. Una pausa. Luego, no está bien, cariño. Ha estado bajo mucho estrés. No me importa, la interrumpí. La próxima vez llamaré a la policía. No lo quiero cerca de mi casa. No quiero a ninguno de ustedes cerca de mi casa. Ana, por favor. Es tu hermano. No, dije. Es vuestro hijo. Es vuestro problema. Y he terminado de fingir que esta familia alguna vez me trató como si yo importara. Colgué. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo. Pasaron algunas semanas. Empecé a sentirme normal de nuevo. Incluso comencé a plantar en el patio trasero tomates, algunos pimientos, hierbas aromáticas, cosas para las que nunca antes había tenido espacio. La vida empezó a sentirse mía. Entonces comenzaron las cartas. Lenguaje legal de aspecto oficial. Acusaciones. Aparentemente, Leo había decidido que yo le debía dinero. Que el dinero que nuestros padres le dieron siempre estuvo destinado a ser compartido, que yo me había beneficiado de la generosidad familiar al vivir en casa durante años, y por lo tanto, no tenía derecho a retener mi parte ahora que las cosas habían cambiado. Era risible, absurdo, pero también era real. Estaba intentando demandarme. Los documentos eran endebles. Sin una reclamación real, sin base legal. Pero aún así, llegaban una y otra vez, haciéndome perder el tiempo, obligándome a responder, gastando mi dinero en consultas legales. Quería gritar, volver a esa vieja casa y gritarles a todos. Preguntarles cómo criaron a un hombre que pensaba que podía robar a su hermana a ciegas y aún así actuar como si fuera la víctima. Pero no lo hice. Me mantuve tranquila, estratégica. Documenté todo. Y entonces, una noche, recibí la llamada que hizo temblar el suelo bajo mis pies. Era de un número desconocido. Casi lo dejo sonar, pero algo me hizo contestar. ¿Hablo con Ana Herrera?, preguntó la voz. Sí. Mi nombre es Valeria. Soy abogada. Represento a un antiguo inversor en la última empresa de Leo Herrera. Creo que podríamos necesitar hablar. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté, ya preparándome para lo peor. Creo que usted podría figurar como respaldo financiero en algunos de sus documentos. Tenemos razones para creer que la nombró sin su consentimiento como socia en ciertas transacciones. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? Está tratando de desviar la culpa, dijo ella. Y desafortunadamente, hemos visto esto antes. Ha presentado algunos documentos cuestionables y podría implicar fraude. Me gustaría enviarle los documentos. ¿Lo hizo? Y cuando los abrí, sentí que toda la energía se drenaba de mi cuerpo. Ahí estaba, mi nombre en documentos que nunca había firmado, listada como cofundadora, como cosignataria en una empresa fallida que debía más de $200,000 a prestamistas privados. Mi propio hermano había falsificado mi nombre, arrastrándome a su caos.
Y mis padres seguían sin responder a mis llamadas. Ese fue el momento en que el entumecimiento se rompió. La rabia, la traición, los años de tolerancia silenciosa. Todo surgió como un maremoto. Me di cuenta de que no solo me habían robado dinero. Me habían robado la paz, la confianza, la familia. Y por primera vez en mi vida, dejé de sentirme culpable. Dejé de preguntarme si estaba exagerando. Y empecé a planificar. Porque si pensaban que iba a dejarme pisotear de nuevo, estaban a punto de descubrir en quién me había convertido desde la última vez que me vieron. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar, pero no por las razones que ellos pensaban. Si alguna vez te han arrancado todo por lo que has trabajado, sabrás que hay un extraño silencio que le sigue. No es fuerte ni dramático, sino más bien un vacío silencioso, como si alguien hubiera succionado el aire de tu vida y te hubiera dejado flotando entre los escombros. Ahí es donde estaba yo. Después de descubrir que Leo había falsificado mi nombre, arrastrándome a su desastre financiero y creando un rastro de papel que podría haber destruido mi crédito, mi trabajo y mi futuro, toqué lo que parecía el fondo. Pero no fue ruidoso. No hubo gritos, ni grandes gestos, solo silencio. Un silencio largo y duro. No se lo conté a nadie. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a los pocos amigos que me quedaban. Creo que estaba avergonzada. Aunque lógicamente sabía que no había hecho nada malo, seguía pensando, ¿cómo no vi venir esto? ¿Cómo les permití permanecer en mi vida tanto tiempo? Los días se mezclaban. Me despertaba, preparaba café, me sentaba en la mesa de mi cocina y simplemente me quedaba allí. Sin leer, sin mirar el móvil, sin moverme, solo sentada. Luego iba a trabajar, fingía sonrisas, superaba hojas de cálculo y reuniones, volvía a casa, calentaba la cena en el microondas y repetía. Era mecánico. Vacío. Mi cuerpo estaba en piloto automático y mi mente estaba atascada en otro lugar. La abogada con la que hablé sobre los documentos falsificados fue amable, al menos. Me explicó lo que había que hacer, presentar una declaración jurada, enviar una verificación de identidad y prepararme para defenderme si alguno de los acreedores intentaba perseguirme. Lo hice todo como una máquina. Clínica, eficiente, sin emoción. Pero una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me rompí. Estaba tumbada en el sofá, con una vieja lista de reproducción de jazz de fondo, mi portátil abierto frente a mí. Estaba intentando revisar las copias escaneadas de los documentos falsos que Leo había presentado. Tenía que verlos de nuevo, creer que eran reales, sentir realmente lo que había sucedido. Y ahí estaba, mi nombre firmado con esa familiar firma en bucle. Solo que no era la mía. La inclinación era incorrecta. La curva de la A parecía la suya. El espaciado era demasiado pulcro. Lo había visto falsificar notas de profesores cuando éramos niños. Recordaba cómo solía practicar la firma de mi madre por diversión. Siempre fue extrañamente bueno para imitar, para fingir, y ahora lo había usado conmigo. Cerré el portátil de un golpe y me quedé allí, mirando al techo, con los puños tan apretados que me dolían los dedos. No por el dinero, ni la demanda, ni los documentos falsificados. Sino porque no era un estafador cualquiera, era mi hermano. Y mis padres todavía no habían llamado, ni para disculparse, ni para explicar, ni siquiera para fingir que no lo sabían. Era como si se hubieran desvanecido en el momento en que dejé de ser útil. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Ojalá pudiera decirte que fue rabia o algún noble sentimiento de empoderamiento. Pero no lo fue. Fue claridad. Una claridad fría y silenciosa. No podía deshacer lo que se había hecho. No podía hacer que les importara. Pero podía asegurarme de que nunca más me quitaran nada. A la mañana siguiente, me desperté temprano e hice una lista. Solo una pequeña. No metas, no propósitos, solo cosas sobre las que todavía tenía control. Cambiar mi número de teléfono. Configurar alertas para cualquier actividad financiera a mi nombre. Transferir el título de mi casa a un fideicomiso. Nadie podría tocarlo jamás. Empezar a escribir un diario, solo para sacar las cosas de mi cabeza. Adoptar un perro.
La última fue impulsiva, pero llevaba un tiempo pensándolo. Quería algo en mi vida que se sintiera sin complicaciones, leal, real. Así que conduje hasta un refugio ese fin de semana y conocí a Rocco. Era un mestizo, una especie de mezcla de labrador con orejas caídas y ojos demasiado grandes para su cabeza. Se acercó directamente a mí, se apoyó en mi pierna y simplemente suspiró. Eso fue todo. Nos elegimos mutuamente. Lo traje a casa ese día. Sin drama, sin dudas. Con Rocco cerca, el silencio se sentía menos opresivo. Le dio estructura a mis días, paseos matutinos, horarios de comida, tiempo de juego en el patio trasero. A él no le importaban las demandas ni las traiciones. Solo le importaba que yo estuviera allí. De alguna manera, cuidar de él me recordó como cuidarme a mí misma de nuevo. Empecé a despertarme más temprano, a cocinar comida de verdad, nada lujoso, solo huevos, tostadas, pollo a la parrilla, verduras asadas. Comencé a ordenar más la casa, a decorar de maneras que había pospuesto. Repinté la sala de estar, cambié las cortinas, planté más cosas en el jardín. Cada pequeña cosa que hacía que la casa se sintiera más mía. Y entonces empecé a correr de nuevo. Solía correr en la universidad. Era mi escape. Me ponía música y simplemente salía. Sin destino, sin expectativas. Hacía años que no lo hacía. Pero una mañana, me até mis viejas zapatillas y simplemente corrí. No muy lejos, no muy rápido, pero lo suficiente para sentir algo de nuevo. Pronto, se convirtió en un hábito. Cada mañana, Rocco y yo trotábamos por el vecindario. Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad. Mi apetito regresó, y la niebla, esa niebla pesada y silenciosa, comenzó a disiparse. Fue entonces cuando comencé a aceptar trabajos freelance de nuevo. Había hecho diseño web como actividad secundaria durante años. Nunca en serio, solo proyectos esporádicos y favores. Pero ahora necesitaba algo más, algo que fuera mío. Así que renové mi antiguo portafolio, contacté a antiguos clientes y comencé a anunciarme discretamente en línea. La demanda fue inmediata. Al parecer, la gente siempre busca ayuda asequible y competente. Y yo no solo era competente. Estaba concentrada. Trabajaba muchas horas, a veces demasiadas. Pero no me importaba. El trabajo se sentía limpio, honesto. Cada proyecto completado erosionaba la sensación de que Leo me lo había quitado todo, porque no lo había hecho. Todavía tenía mis habilidades, mi disciplina, mis instintos. Y lentamente, mis ahorros comenzaron a crecer de nuevo. Poco después, mi historia comenzó a circular en mi pequeño círculo profesional. El amigo de un amigo había oído hablar de lo que hizo Leo. Un cliente preguntó con cuidado si los asuntos legales se habían resuelto. Les dije que sí, porque para entonces así era. Los documentos falsos habían sido desacreditados formalmente. Mi nombre había sido limpiado. La deuda no era mía. Y Leo, bueno, no había sabido nada de él directamente desde que la demanda se desvaneció. Pero sabía que todavía estaba dando tumbos, quemando puentes, esquivando llamadas, susurrando mentiras. Siempre tenía una historia. Pero yo tenía algo más ahora. Una reputación. Los clientes apreciaban lo meticulosa que era. Cómo cumplía los plazos sin excusas. Como no vendía de más ni endulzaba las cosas. La voz se corrió. Mi pequeño negocio freelance se convirtió en un negocio a tiempo completo. Incluso contraté a una asistente virtual para ayudar a gestionar mi creciente carga de trabajo. Y la mejor parte, era todo mío. Nadie que se llevara el crédito. Nadie que me hiciera sentir culpable para que cediera. Nadie detrás de mí con las manos abiertas y promesas vacías. Solo yo, Rocco y una vida que crecía lentamente y se sentía real. Entonces, una tarde, quizás 6 meses después de la demanda, llamaron a la puerta. Un golpe. No una carta. No un mensaje. Un golpe real. Me detuve. Rocco ladró, corrió hacia la puerta, con la cola en alto, alerta.
Abrí lentamente, con el corazón en la garganta, y allí estaba él. Leo. Se veía diferente. Más delgado, más pálido. El carisma que solía emanar de él como un perfume había desaparecido. Parecía desgastado, desesperado. Ana, dijo, logrando una sonrisa forzada. Oye, ¿podemos hablar? No respondí. No de inmediato. Simplemente me quedé allí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Se movió incómodamente. Sé que estás enfadada. Lo entiendo. La he fastidiado. Pero mamá y papá no están muy bien. ¿Y yo? Necesito ayuda. Era como si hubiera viajado en el tiempo. Como si nada hubiera cambiado. Como si todavía estuviéramos en esa cocina, con él metiendo la pata y yo teniendo que arreglarlo. No dije ni una palabra. Rocco gruñó suavemente a mi lado. Leo miró hacia abajo, luego de nuevo a mí. Mira, sé que la he fastidiado, pero soy tu hermano. Somos familia. Sabes, no estaría aquí si no se me hubieran acabado las opciones. Lo miré a los ojos. Y por primera vez en mi vida, no sentí culpa. Sentí poder. Pero no cerré la puerta de un portazo. Todavía no. Porque lo que dijera a continuación lo decidiría todo. Y quería que contara. No lo invité a pasar. Ni siquiera me inmuté. Simplemente me quedé en el umbral de la casa que intentó destruir desde la distancia, la que compré en efectivo con años de sudor, sacrificio y reconstrucción, y lo miré a los ojos. Era la primera vez que realmente lo miraba en mucho tiempo. No a través del prisma de la familia, no a través de la culpa que mis padres me inculcaron, sino como a un extraño, como a un hombre que había intentado prender fuego a mi vida y ahora estaba de pie entre las cenizas pidiendo una toalla. No dije nada durante un largo rato. Finalmente, él soltó una risa suave, falsa, nerviosa. Vamos, Ana. Conduje 1 hora para llegar aquí. ¿Vas a hacerme esperar en el porche como si fuera un repartidor? Parpadeé. Falsificaste mi nombre. Él bajó la mirada, con las manos en el bolsillo de su sudadera. Sí, yo. Lo sé, pero... Me arrastraste a tu demanda, continué, con la voz plana, controlada. Fingiste que éramos socios comerciales. Casi destruyes mi crédito. Mi nombre. No pensé que llegaría tan lejos, dijo rápidamente. Estaba desesperado. Los inversores. Uno de ellos amenazó con aparecer en casa de mamá y papá. Solo intentaba ganar tiempo. Nunca pensé que realmente irían a por ti. Dejé que eso quedara en el aire. ¿Siquiera entiendes lo que hiciste? Pregunté, mi voz más aguda ahora. No solo robaste dinero. Intentaste usarme como escudo humano. Su rostro se descompuso. No intentaba hacerte daño. Pero lo hiciste. Abrió la boca para discutir. Probablemente tenía alguna historia cuidadosamente elaborada sobre cómo las cosas se le fueron de las manos o cómo se sintió acorralado. Pero no me interesaba su historia. Ya no. Vete, dije. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Me has oído? Ana, por favor. No estaría aquí si tuviera otra opción. No me importa. Dio un paso adelante y Rocco ladró de nuevo, más fuerte esta vez. Leo se sobresaltó. No vuelvas por aquí, dije. La próxima vez, no seré tan cortés. Y entonces le cerré la puerta en la cara. Se quedó allí un minuto, quizás esperando que volviera a salir. Lo observé por la mirilla, vi cómo apretaba la mandíbula, cómo murmuraba algo entre dientes, cómo finalmente se daba la vuelta, caminaba de regreso a su destartalado sedán y se marchaba. No me sentí bien después de eso. Ni victoriosa, ni reivindicada. Simplemente me sentí lista. Lista para terminar con esto para siempre. Porque ahora sabía algo. Se estaba hundiendo. Estaba desesperado. Y la desesperación lo volvía imprudente, descuidado.
Había pasado años evitando la confrontación, esquivando los líos que mi familia creaba. Pero esta vez, no iba a huir. Iba a terminarlo, y lo iba a hacer de forma inteligente. Lo primero que hice fue llamar a Valeria, la abogada que me había contactado originalmente cuando mi nombre fue falsificado. Le puse al día, le conté que Leo había aparecido y le pregunté si alguno de los inversores seguía persiguiéndolo. Su silencio al otro lado de la línea fue revelador. Luego dijo, quizás quieras venir a la oficina. Resulta que varias personas seguían detrás de Leo. Algunas por préstamos impagados, otras por facturas falsas y contratistas sin pagar. Unos pocos intentaban indagar en sus registros financieros y no encontraban más que humo y espejos. Pero el que me llamó la atención fue un tipo llamado Marcos Arenas. No era un inversor, era un socio. Supuestamente, Marcos había invertido $85,000 en el negocio de importación de Leo. Y según la documentación que Leo presentó, yo lo había firmado. Pero no lo había hecho. Valeria me entregó una copia del contrato que Leo presentó en el tribunal. Allí estaba de nuevo mi nombre, mi firma falsificada. Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego pregunté, ¿puedo contactar a Marcos directamente? Ella enarcó una ceja. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que él y yo queremos lo mismo. Esa noche, le envié a Marcos un mensaje a través del sitio web de su empresa. Fue corto, educado y directo. Le dije que no formaba parte del negocio de Leo, que nunca había firmado ningún documento y que tenía pruebas legales de que mi nombre había sido utilizado sin mi consentimiento. Luego añadí una cosa más, creo que no eres el único a quien Leo ha engañado. Si estás abierto a una conversación, me gustaría comparar notas. Respondió en menos de una hora. Marcos y yo nos reunimos 2 días después en un café cerca de su oficina. Era un hombre alto, de unos 40 y tantos, bien vestido, pero con el tipo de ojos cansados que sugerían que ya le habían engañado antes. Quizás no solo por Leo. Pedimos café, nos sentamos en un rincón tranquilo y empezamos a intercambiar historias. No tardamos mucho en darnos cuenta de que Leo le había contado una versión completamente inventada de nuestra relación. Según Leo, yo era la inversora silenciosa, el cerebro logístico, y tenía años de experiencia en desarrollo web y sistemas de backend. Incluso le dio a Marcos un correo electrónico falso a mi nombre y le respondía con actualizaciones falsas. Siempre decía que estabas concentrada programando, dijo Marcos, negando con la cabeza. Ahora entiendo por qué nunca respondías directamente. Comparamos documentos. Cada una de mis firmas era una falsificación. Fue entonces cuando Marcos se inclinó y preguntó, ¿alguna vez has pensado en demandarlo? Solté un lento suspiro. He pensado en muchas cosas. Él asintió. Quiero que pague. No solo dinero. Quiero que todo el mundo lo sepa. Algo hizo clic en ese momento. Un entendimiento mutuo. Porque eso era lo que yo también quería. No solo venganza, reputación. Quería quemar el mito de Leo Herrera, el empresario encantador, el genio incomprendido, el hijo pródigo. Y quería hacerlo de forma limpia. Así que hice un plan. Empecé por reunir todo, cada documento falsificado, cada dirección de correo electrónico falsa, cada mensaje que mis padres me habían enviado durante el último año, insinuando que sabían más de lo que admitían. Hice capturas de pantalla, descargué copias de seguridad. Lo guardé todo en una carpeta segura etiquetada como a prueba de fuego. Luego contacté a otros que sospechaba que habían sido estafados. En silencio, con cuidado, usando la misma estrategia que usé para construir mi negocio freelance. Precisa, profesional, respetuosa. No quería caos. Quería pruebas. Y llegaron. Un diseñador que había trabajado en la marca de Leo y nunca cobró. Un proveedor que había enviado $12,000 en inventario y nunca vio un céntimo. Un chico universitario que Leo había contratado como becario y al que estafó con 6 meses de formación no remunerada. Cada historia pintaba un cuadro más claro, y cada una me daba otra pieza para construir mi caso. Mientras tanto, me mantuve en silencio.
No respondí a los 2 correos electrónicos que mi madre finalmente envió. Uno era sobre la reconciliación familiar. El otro era un recordatorio pasivo-agresivo de que nadie es perfecto y todos cometemos errores. No respondí, pero los guardé. Porque decían mucho, especialmente cuando se combinaban con los registros bancarios. Sí, también los conseguí. Con la ayuda de Marcos, rastreé algunos de los pagos que Leo había recibido de los inversores. ¿Y adivina a dónde fueron? A mis padres. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para demostrar que no solo eran cómplices. Se habían beneficiado silenciosamente, indirectamente. Y ahora fingían estar sorprendidos de que todo hubiera salido mal. Ya no se trataba solo de Leo. Ellos también formaban parte de ello. Para entonces, tenía todo lo que necesitaba. Tenía aliados. Tenía pruebas. Tenía un equipo legal que entendía el patrón. Tenía paciencia. Y sobre todo, tenía tiempo. Leo no lo tenía. Se le estaban acabando las mentiras. El dinero. La gente a la que encantar. Y no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Pero aún no había terminado de preparar el escenario. Todavía no. Porque aún quedaba un movimiento más que tenía que hacer. Y implicaba volver. Volver al único lugar al que juré que nunca regresaría. La casa donde todo empezó. Y las personas que pensaban que nunca volvería más fuerte. Era principios de primavera cuando finalmente entré en la antigua calle sin salida que solía llamar hogar. La calle no había cambiado mucho. El mismo pavimento agrietado, los mismos setos descuidados. El vecindario tenía ese aspecto familiar y cansado de un lugar que alcanzó su apogeo a finales de los 90 y había estado en un lento declive desde entonces. La casa de mis padres se alzaba al final como un monumento semiolvidado. Revestimiento beige, contraventanas verdes y un buzón que todavía se inclinaba hacia un lado por un accidente de bicicleta que Leo había causado cuando éramos niños. No había estado aquí en casi 2 años. La última vez, salí con nada más que una bolsa de lona, dejando atrás algo más que mi habitación. Había dejado mi confianza, mi respeto y hasta la última gota de lealtad que alguna vez tuve por la gente de dentro. Pero esta vez, no vine con las manos vacías. Esta vez, traje la verdad y las consecuencias. Aparqué mi coche al otro lado de la calle y me quedé sentada un momento, asimilándolo todo. Rocco estaba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el reposabrazos, tranquilo como siempre. Me estiré y le rasqué detrás de la oreja. ¿Estás listo, amigo? Movió la cola una vez. La puerta principal se abrió antes de que siquiera saliera. Mi madre estaba allí, congelada en el umbral como si no pudiera creer que era yo. Parecía mayor, cansada, un poco desgastada. Una parte de mí quería sentir algo. Nostalgia, lástima, cualquier cosa. Pero no sentí nada. Salí del coche, con la correa en la mano, y Rocco trotó a mi lado. Mientras cruzábamos la calle, papá apareció detrás de ella, con los brazos cruzados. Leo no estaba a la vista. Todavía no. Ana, dijo mi madre, casi en un susurro. ¿Estás aquí? Me detuve al pie de las escaleras. Necesitamos hablar, dije. Ella asintió, haciéndose a un lado. Papá no se movió, no habló, pero tampoco me detuvo. La casa olía igual. Una mezcla de madera vieja, limpiador de limón y cualquier vela que mi madre todavía acumulaba en frascos de vidrio. La sala de estar estaba en penumbra, con las cortinas a medio correr. Un plato con 2 tostadas sin comer descansaba en la mesa de centro. La sudadera de Leo colgaba del respaldo del sillón reclinable. Me senté en el sofá, Rocco se acomodó a mis pies. Ellos permanecieron de pie, como si no supieran si esto era una trampa o una bendición. No era ninguna de las dos. ¿Dónde está él?, pregunté. Mamá miró hacia el pasillo. Está descansando. Va a querer estar despierto para esto. Parecía que quería protestar, pero algo en mi cara debió de detenerla. Desapareció por el pasillo. Minutos después, Leo entró arrastrando los pies.
Se veía peor que antes, demacrado, con los ojos hundidos. El pelo, antes cuidadosamente peinado, ahora estaba desgreñado y lacio. La sudadera le quedaba grande, como si fuera de otra persona. Parecía un hombre que no había dormido bien en semanas y no tenía planes de hacerlo. No se sentó. Creí que lo dejé claro la última vez, murmuró. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. ¿Lo hiciste? Pero he vuelto por una razón. Papá cambió su peso. Si esto es por el dinero. No lo es, interrumpí. Ya no. Saqué una carpeta de mi bolso, gruesa, etiquetada, con pruebas codificadas por colores. La deslicé sobre la mesa de centro como una pistola cargada. Aquí está todo, dije con calma. Cada documento falsificado, cada transacción fraudulenta, cada declaración de inversor. Todos los contratos falsos, correos electrónicos, transferencias bancarias. Incluyendo las que canalizaste a través de sus cuentas. Asentí hacia mis padres. El rostro de Leo palideció. Mamá se hundió en el sillón. He pasado los últimos 6 meses recopilándolo todo, continué. Con abogados, con otras víctimas, con las autoridades legales. Leo abrió la boca, pero levanté una mano. No estoy aquí para pelear, ni para discutir, ni para escuchar otra historia triste sobre cómo no tenías intención. Ya he oído suficiente. Y, francamente, estoy aburrida de las excusas. ¿Qué quieres? Preguntó papá, rígidamente. Esa era la pregunta, ¿verdad? Me levanté, lenta y firmemente. Quiero 3 cosas, dije. 1. Vas a firmar esto. Saqué un segundo documento, una declaración notariada preparada de antemano. Establece que no tuve ninguna participación en ninguno de tus negocios, que cada firma fue falsificada, que nunca fui consultada, informada o involucrada. Limpia mi nombre legal, pública y permanentemente. Leo se quedó mirando el papel. Si no lo haces, entonces entrego la carpeta, dije secamente. A cada inversor, cada tribunal y cada periodista con el que he hablado. Porque sí, hay periodistas. Resulta que a la gente le encantan las historias de traición familiar y ruina financiera, especialmente cuando involucran empresas falsas y documentos falsificados. Leo no se movió. 2. Continué, escribirás una disculpa formal. No me importa si es sincera, pero será firmada y atestiguada, y será enviada a cada persona que estafaste, incluido el becario universitario al que no pagaste y la madre soltera a la que engañaste para que invirtiera en tu aplicación inexistente. Mi madre parecía que iba a llorar. Y 3, y esta es importante, quiero que todos me dejen en paz para siempre. Sin llamadas, sin cartas, sin correos electrónicos. Nunca volveréis a aparecer en mi puerta. Si lo hacéis, lo consideraré acoso y presentaré cargos. Silencio. No un silencio de sorpresa. Un silencio de derrota. El tipo de silencio que se instala cuando todos en la habitación conocen la verdad. Leo finalmente se sentó, con la cara entre las manos. Papá miraba al suelo. Mamá simplemente se desvanecía, como si no quisiera estar en su propia piel. Entonces Leo dijo, ¿y si aceptamos todo? Entonces me marcho, dije. Y os dejo hacer lo mismo. No os destruyo. No os llevo a juicio. No hago públicos vuestros nombres. Podéis desaparecer tranquilamente. Tenéis la oportunidad de empezar de nuevo. ¿O no? No me importa. Otra larga pausa. Entonces, Leo cogió el bolígrafo. Tardaron 1 hora. Leyeron cada página. Firmaron todo. Mis padres no dijeron ni una palabra en todo el tiempo. Cuando terminaron, recogí los papeles, los guardé cuidadosamente en mi carpeta y me levanté. Lo decía en serio, les dije. No os odio. Ya no estoy enfadada. Simplemente he terminado. Espero que resolváis vuestros problemas, pero esa no es mi responsabilidad. Caminé hacia la puerta. Rocco me siguió. Cuando alcancé el pomo, mi madre finalmente habló. Ana. Me giré.
Me miró, con las lágrimas resbalando por su rostro. Nosotros. Pensamos que él nos necesitaba más. Esa frase aterrizó como una piedra en un lago en calma. Asentí una vez. Esa fue vuestra elección, dije. Esta es la mía. Y me fui. En las semanas siguientes, las cosas se movieron rápidamente. Las víctimas que contacté recibieron sus disculpas. Se presentaron los documentos legales, limpiando mi nombre permanentemente. Marcos y yo continuamos trabajando juntos. Incluso me recomendó a algunos clientes. No éramos amigos exactamente, pero había respeto, y eso era suficiente. Leo se mudó de la casa de mis padres poco después. Nadie está seguro de a dónde fue. Algunos dicen que se fue del estado. Otros dicen que está durmiendo en sofás ajenos. No pregunto. No me importa. Mis padres vendieron la casa 6 meses después. Nunca supe a dónde se mudaron. Y no lo busqué. En cuanto a mí, el negocio va bien. El jardín está floreciendo. Rocco acaba de cumplir 3 años. Instalé una nueva valla, renové la cocina, me aficioné a la fotografía. Organizo pequeñas cenas con amigos. Amigos de verdad. Gente que no pide nada más que tu presencia. Y la mejor parte, me despierto cada día en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque recuperé lo que era mío, mi vida, mi nombre, mi historia. Y escribí el final.